Proceso de consolidación, callo de fractura. Toda fractura llega a un proceso donde su objetivo principal es poder pegar. Lo que se forma en el hueso no es una cicatrización, sino que es una regeneración del tejido óseo completo. Al cabo de un tiempo desaparece completamente el vestigio de la fractura y no vamos a conocer los datos de la fractura. La consolidación es un proceso de regeneración completo. Este proceso regenerativo lleva el nombre de callo de fractura y consta de las siguientes fases. Primeramente encontramos un hematoma en la diáfisis del canal medular donde habrá una hemorragia. El hematoma y la lesión de los osteofitos desencadenarán una reacción inflamatoria que pasará por una fase de proliferación celular y otra de diferenciación celular que darán lugar a la fase de consolidación de la fractura y de osificación para terminar el remodelado del callo de fractura. Por lo tanto, estas son las fases en su respectivo orden. Hematoma. Se produce una ruptura de los vasos endomedulares, así como de los capilares intraóseos periostales y de las partes blandas. Por esto se formará un hematoma que englobará la fractura y el canal medular. Bueno, la fase inflamatoria. La interrupción vascular producirá hipoxia, mientras que la destrucción celular desencadenará una respuesta inflamatoria con su magnitud máxima a las 24 horas hasta el séptimo día. Hay una secreción de moléculas proinflamatorias que son fundamentales para la regeneración tisular, reclutando células inflamatorias. Por ejemplo, IL-1, IL-6, TNF-alfa, TGF-beta, IGF, FGF, PDGF, así como de proteínas morfogénicas y factores angiogénicos. La cantidad de TNF-alfa es máxima a las 24 horas y se normaliza a las 72 horas, expresado por macrófagos. Induce el reclutamiento de células a través de su receptor TNFR2 y L1, liberada por los macrófagos. Su activación se superpone a la del TNF, induce la producción de IL-6 en los osteoblastos y la producción del callo cartilaginoso. TNF-alfa, TGF-beta, BMP, FGF, PDGF son responsables del reclutamiento, proliferación y diferenciación de células mesenquimales pluripotenciales. Dentro de estas fases podremos encontrar la proliferación celular, que es el factor SDF1, y su receptor CXR4 forman un eje regulador del reclutamiento de las CMP y también controlan su migración hacia el callo de fractura. Se localiza en el periostro, en los extremos de la fractura y favorece la formación del callo cartilaginoso. Las WNT intervienen en la diferenciación de las CMP hacia osteoblastos. La familia de los TGF-B y BMP5 y 6 induce la producción de colágeno 1 y 2 de la matriz y la condrogénesis. La proliferación celular forma un anillo en torno a la fractura que al principio es tejido fibroblástico, muy elástico y con gran capacidad de formación. Su resistencia depende del diámetro del anillo y es proporcional a R4. El callo lleva a la estabilización progresiva de la fractura y permite la diferenciación de tejido cartilaginoso. La diferenciación celular, que es la segunda etapa, en las zonas de reposo mecánico y con buena vascularización periostal, la masa de células se diferencia en hueso plexiforme. El cartílago es avascular y su gran volumen aumenta la presión hidrostática y la rigidez del callo. A partir de una estabilidad suficiente, comienza su osificación.
La tercera fase, la fase de consolidación y osificación, se produce un aumento en la rigidez del callo, así como la proliferación del hueso plexiforme, en las zonas alejadas de la fractura e invasión del cartílago por capilares y osificación del mismo con el cartílago del crecimiento. Los condrocitos hipertróficos se asocian a la calcificación del cartílago y se activa una cascada de factores, la IL-1 y el TNF-alfa. Y activa a la MCSF, también conocido como el factor estimulador de las colonias de macrófagos, y al receptor RANKL, la osteoproteidina, que inicia la reabsorción del cartílago, y el TNF-alfa, la apoptosis del condrocito. En esta fase también se va a producir una invasión vascular y osificación del callo. La angiogénesis. Una vez que tenemos la periferia hueso, hace falta que hayan vasos que invadan el cartílago, y esto se produce gracias a HIF, que es el factor inducido de hipoxia, que induce a las células supervivientes a adaptarse a un metabolismo anaeróbico. En las fases del hematoma se segrega el IF, que induce a las células supervivientes a adaptarse a un metabolismo anaeróbico. Recluta el CMP e induce la secreción de VEGF, el cual es el factor fundamental para la regeneración vascular del callo, segregado por osteoblastos y condrocitos hipertróficos a través del vaso, y angiogénesis induce la invasión vascular del cartílago y la osificación del callo. Fase de remodelación. Tras la fase 3 se forma un hueso plexiforme donde estará la fractura ya consolidada. Ya no hay tejido fibroso, sino óseo, porque a partir de la fase de consolidación ósea se produce una remodelación o transformación desde hueso plexiforme a cortical adulto. La fase de remodelación se produce porque el hueso plexiforme se va reabsorbiendo y penetrará un frente vascular, precedido por osteoblastos que irán comiendo hueso plexiforme, y el capilar con osteoblastos producirá hueso nuevo. A partir de la fase de hueso trabecular se forma hueso cortical. La fase de remodelación ósea, plexiforme a hueso cortical adulto, puede llegar a tardar algunas veces hasta aproximadamente 2 años. Una vez consolidada ya la fractura, se remodelan las corticales generando formación de ostionas que unen los fragmentos óseos y reabsorción y remodelación del callo periostal. Un resumen más generalizado sobre la consolidación del hueso. Alrededor de la fractura primeramente se genera el hematoma y alrededor de él habrá una gran proliferación celular que forma un anillo o hueso. Esto primeramente es avascular. Esto quiere decir que no hay presencia de vasos y son células mesenquimales que se van diferenciando poco a poco. En principio son fusiformes y darán lugar a un callo fibroso muy elástico. Aproximadamente en los primeros 7 a 10 días, esto hace que el callo, que es muy elástico, se pueda estirar mucho sin llegar a romperse. También es muy deformable. A medida que el callo va creciendo y va adquiriendo volumen, se va haciendo más rígido. El incremento del volumen del callo e incremento de la rigidez es proporcional a R4. El callo se hace más grande, rígido y estable y va perdiendo elasticidad. Y que las células se van convirtiendo en cartílago debido a que las condiciones mecánicas van a favorecer que se produzca el cartílago y todos los mensajeros que se han citado antes van a favorecer la conversión. Esto ocurre en las zonas más cercanas a la fractura. En las zonas más alejadas, donde el periósteo no ha llegado a romperse, aún hay presencia de los vasos. En estas zonas se mantienen los vasos y se produce hueso directamente. Por todo esto, entre aproximadamente los 15 a 20 días de deformarse, la fractura existe en 2 zonas más claramente diferenciadas. Parte central de la fractura, donde el cartílago producido a partir de las células mesenquimales diferenciadas es avascular y sufrirá cambios con el tiempo. Y zonas más periféricas, donde se han interrumpido los capilares, se produce una proliferación del hueso. Cuando pasamos de la fase elástica a la rígida, el callo se hace más duro y resistente y por ello disminuye su elasticidad. Y el cartílago empieza a osificarse. Se absorberá el cartílago y se formará hueso. En un momento determinado, el cartílago hipertrofiado será invadido por capilares y se osificará.